En esta clase comenzamos a ver el tema flujo magnético. El flujo magnético son o corresponde a las líneas de flujo que salen del polo norte de un imán e ingresan al polo sur del mismo imán, o en este caso de otro imán. En el caso de la figura tenemos el imán 1, el imán 2, y ambos tienen enfrentados el polo norte y el polo sur entre sí. En el medio, este segmento está representando una superficie que está vista en perspectiva, está vista de este lado. Por lo tanto, esta imagen sigue hacia atrás, digamos. Desde el punto de vista tridimensional tendría otra dimensión hacia atrás. Lo que ocurre en este caso es que nosotros analizamos cuántas líneas de flujo van a pasar por esta superficie. Si la superficie está vertical, y supongamos que aquí puede tener un eje a partir del cual puede girar esta superficie, entonces eso significa que todas las líneas de flujo que salgan del polo norte del imán 1 van a atravesar la superficie y van a llegar al imán 2 que está enfrente con su polo opuesto. No nos interesan las líneas que salen por fuera porque las consideramos líneas que se pierden y es magnetismo que no sería útil. Entonces, ¿a qué definimos flujo magnético? Flujo magnético lo vamos a definir con la letra Φ griega y va a ser calculado a través de tener en cuenta el campo magnético que está generando estos dos imanes, ¿sí?, multiplicado por la superficie por donde están atravesando estas líneas de flujo. Es decir, si nosotros vemos acá, por ejemplo, estas líneas de flujo serían las líneas que estarían atravesando esta superficie, que vendrían de atrás y pasarían hacia adelante en estos puntos. Mientras más líneas de flujo atraviese una superficie, mayor será lo que nosotros consideramos como flujo magnético. Ahora, si esta superficie o lámina puede rotar, nosotros podríamos considerar que la lámina estuviese, por ejemplo, en esta posición, o quizás extremo en esta posición. Por ejemplo, en la posición horizontal ocurre en particular que prácticamente ninguna de estas líneas de flujo las atraviesa, porque precisamente se pone en forma paralela a las líneas de flujo. Por lo tanto, si nosotros consideramos el caso más general, podemos hablar de que según el ángulo en el que esté inclinada la superficie, es cuánta cantidad de líneas va a ser atravesada. En este caso hay que tener en cuenta que la longitud de este segmento no cambia porque rote. Entonces, cuando rota, por ejemplo, lo ponemos en este ángulo, hay varias líneas que pasan por encima y pasan por abajo y no toca la superficie. Cuando vuelve a rotar, cada vez es atravesada por menos líneas de flujo. Por lo tanto, el caso extremo es cuando están en paralelo con las líneas de flujo, es que el flujo magnético sobre esa superficie va a terminar siendo cero. Por eso, en esta fórmula hay que incluir otro producto, o sea, otro elemento dentro del producto, que es el seno del ángulo alfa, función trigonométrica que nos permite tener en cuenta el ángulo. Veamos cómo es esto. Supongamos que el ángulo
alfa sea 90 grados. En ese caso, el seno de 90 grados da 1. Es decir, que cuando la superficie está totalmente perpendicular a las líneas de flujo, este valor vale 1. Supongamos que el ángulo alfa sea 0 grados. Entonces, el seno de 0 grados va a dar 0. Eso quiere decir que si esto es 0, multiplicado por estos valores, el flujo es 0. Y es consistente con lo que decimos. Si el ángulo este se reduce a 0, entonces queda la superficie, digamos, paralela a las líneas de flujo. Por lo tanto, ninguna línea de flujo lo toca. Entonces, el flujo sobre esa superficie, sobre la superficie S, es 0. Y se refleja matemáticamente porque el seno de 0 grados es 0 en este caso, y hace que todo sea 0. En el caso de que alfa sea, por ejemplo, 45 grados, que estaría entre 0 y 90, el seno de 45 grados es 0,707. Es decir, que lo que yo tenga acá, el producto este, va a estar multiplicado por 0,7. O sea, es menor que 1, pero mayor que 0 este número. ¿Qué significa eso? Que al estar inclinado a 45 grados, por ejemplo, en esta inclinación, va a haber una cantidad de flujo que lo atraviese a la superficie. Pero no va a ser la cantidad máxima, porque la máxima cantidad va a ser cuando esté bien perpendicular a las líneas de flujo. Tampoco va a ser 0, que sería la cantidad mínima. Entonces estaríamos como en un cierto intermedio. Esto es para tener en cuenta que este valor de seno de alfa es fundamental debido a que las superficies están inclinadas en general, rara vez están perfectamente perpendicular. Y con aplicaciones en las que esta superficie puede girar constantemente, nosotros podemos tener una variación de flujo porque este valor de 1 pasa de 1 a 0 por todos los números intermedios que haya entre 0 y 1. Entonces eso quiere decir que si yo logro hacer girar esta superficie, lo que va a pasar es que que el flujo no va a ser constante, sino que en algún momento tendrá un máximo, en otro momento un mínimo y en otro momento tendrá otros valores intermedios. El flujo magnético, una vez calculado, tiene como unidades el Weber, que se denota con la letra B mayúscula, perdón, la W mayúscula y la B larga. Esa sería la unidad en la que se mide esta cuenta que hacemos acá. Con respecto a la superficie que calculemos va a ser la superficie de este sector. Eso tiene que medirse en metros cuadrados. B se va a medir en Tesla. Entonces Tesla por metro cuadrado va a dar una unidad que se llama Weber. El seno del ángulo alfa no tiene unidad, por lo tanto no aporta unidad al cálculo. Entonces los valores de interés son este y este para obtener las unidades. Si el flujo magnético fuera al revés, si esto fuera un norte y esto fuera un sur, bueno, los cálculos son exactamente los mismos. Eso, el sentido para dónde vaya el flujo no tiene importancia para calcular cuántas líneas de flujo están atravesando la superficie, porque da lo mismo que la línea atraviese para allá o atraviese para acá. Lo que nos interesa es saber cuántas líneas de flujo, ¿sí? Cuánta densidad de flujo está atravesando esa superficie en particular. Tampoco importa si lo que se mueve es la superficie o lo que se mueve son los imanes, porque podríamos
podríamos hacer que los imanes giren, ¿sí? Y mantengamos la superficie, giren, digamos, para un lado y para el otro, ¿no? Por ejemplo, oscilen, ¿sí? Y mantengamos la superficie fija. En ese caso, sobre la superficie también tendríamos una variación de flujo, porque tendríamos momentos en donde las líneas atraviesan con un máximo y momentos donde las líneas atraviesan con un mínimo. En este punto del video vamos a ver entonces el trabajo práctico número 3 de flujo magnético, donde tenemos 4 ejercicios para hacer. El primero dice calcular el flujo magnético de una espira circular de 10 centímetros de radio atravesada por un campo magnético perpendicular de 40 Tesla. Y si giramos la espira 30 grados, por ejemplo, es decir, en principio tendríamos una espira circular que tiene el radio de 10 centímetros y después, ¿qué pasa? Esta supongamos que la estamos viendo de costado. Bueno, así digamos. ¿Qué pasa si gira 30 grados, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuánto sería el valor de flujo magnético que tenemos que determinar en ese caso? Después dice, y si giramos la superficie de la espira hasta quedar paralela con el campo, o sea, hasta quedar horizontal, digamos. Supongamos que acá está el campo magnético 1 y el otro, digamos, este es el norte y el sur, por ejemplo, algo así. Entonces, ¿qué pasa cuando está horizontal, no? Eso hay que hacerlo desde el punto de vista de la fórmula y desde el punto de vista conceptual. O sea, ¿qué valor tiene que dar el flujo magnético cuando este ángulo pasa a ser 0? En realidad, este ángulo. Este no. Este ángulo 30 grados en el primer caso, y cuando este ángulo pasa a ser 0, ¿cuál es el resultado? ¿Sí? ¿Y por qué, digamos? ¿Bien? Eso con respecto al primer ejercicio. Con respecto al primero. Con respecto al segundo, una espira circular tiene una sección en centímetros cuadrados en un campo magnético de 2 por 10 elevado a la menos 3. ¿Sí? No tengo otra forma de escribirlo, por eso pongo así, 2 elevado, esto significa elevado a la menos 3 Tesla. Calcular el flujo que atraviesa la espira si el ángulo que forma las líneas de campo y la superficie de la espira es de 45 grados. Así, 45 grados. Bien, es un caso similar al anterior. Esto hay que pasarlo a metros cuadrados, porque si no, no va a dar. Esto también había que pasarlo a metros, ¿no? Para poder hacer los cálculos. Es decir, hay que utilizar la fórmula que vimos hace un rato. En este otro caso dice calcular el flujo magnético que atraviesa la espira del dibujo. Acá hay que tener en cuenta que el campo magnético es de 0,05 Tesla, que es un dato que van a necesitar, y el flujo, digamos, que atraviesa así esta superficie, esta que está acá, la atraviesa. Bueno, es una superficie cuadrada, tiene 30 centímetros por 30 centímetros, habrá que calcular la superficie y aplicar la fórmula. En este caso, vemos que por el dibujo las líneas de flujo serían perpendiculares a la superficie. Y en el caso del imán cúbico, calcular básicamente cuánto flujo sale de cada cara, digamos. Por ejemplo, la cara de arriba, todas, por supuesto, como es un imán, tienen el mismo campo, 1,5 Tesla. La cara de arriba, por ejemplo, tiene una determinada superficie, por supuesto igual que la cara de abajo, y lo que podemos decir es, bueno, calculamos la superficie de arriba, aplicamos el producto con el campo y consideramos que el ángulo es 1, digamos, porque sale vertical, o sea, perpendicular a la superficie. Lo calculamos para la cara de arriba, para la cara de frente, digamos, para esta cara lateral, y tenemos todas las medidas. 20 centímetros es la altura, también es el ancho, y 50 centímetros es el largo. ¿Sí? Así podemos calcular el flujo magnético que sale por cada cara. Tendríamos que calcular de 3 caras, la de arriba, la de frente y la de costado.